Bueno, bienvenidos entonces a este espacio de conversaciones literarias que realizamos en el marco del segundo coloquio Literatura, Memoria e Infancia, la perspectiva infantil en la literatura. Este espacio de conversaciones literarias nos lo pensamos como una posibilidad de que no tengamos solamente como el momento del panel con unos ponentes o una conferencia central, sino un momento en el que podamos interactuar. En este caso vamos a interactuar con Camila Builes, que es, bueno, ya van a ver ahora en la presentación, es un referente muy importante para nosotros en el proyecto. Camila ha hecho crítica literaria, tiene un podcast dedicado a eso, pero ya ahorita en un momento les voy a contar un poco más acerca de su trayectoria. Pero esto se los planteamos en un inicio porque la idea es que en la medida en que ustedes quieran ir planteando preguntas para que podamos ir conversando con Camila, lo pueden ir haciendo. Tenemos dos alternativas. Una, hacerla por el chat, y en esta ocasión lo que vamos a hacer es estar muy atentos a sus manitas levantadas para ir habilitándoles el micrófono y darles la palabra y para que ustedes puedan también presentarnos su voz y conversar con Camila y plantearle sus preguntas, pero no solamente preguntas, también comentarios. La idea aquí es que podamos hablar en torno a la literatura, a la luz de una propuesta que Camila nos trae, de algunos fragmentos, y bueno, también a la luz de lo que hemos venido conversando y de otros fragmentos que hemos venido leyendo a lo largo de lo que llevamos de este coloquio. Entonces, bueno, sin más preámbulos, les presento a Camila. Ella es comunicadora social, tiene 8 años de experiencia en periodismo, trabajó en el periódico El Espectador entre el 2014 y el 2018, publicó en ese periódico en las secciones de Cultura, Política y Colombia 2020. Desde el 2017 hasta el 2018 hizo parte del consejo editorial de la revista Cromos, ha publicado en la revista Semana, Arcadia, El Malpensante, Vice, Bacánica y Hojas Universitarias, que es una revista académica de la Universidad Central, y en Argentina en la revista Nuevas Voces. Hasta hace pocos días, debemos decir, Camila fue la coordinadora editorial de la HJCK, la emisora cultural más antigua de Colombia, la que conocíamos como la emisora de la inmensa minoría, y que Camila tuvo el propósito de decir, no tendremos que ser, nuestra audiencia no tendrá que ser más una minoría. En su paso por este medio, Camila estuvo a cargo de diseñar la nueva estructura de la HJCK para su relanzamiento después de 15 años de salir del aire. Camila coordinó la señal en vivo y se ocupó de los contenidos de www.hjck.com. Respecto a la línea de trabajo de este medio, Camila señalaba en una entrevista: me propuse crear un sitio de periodismo narrativo con un enfoque especial en feminismo y género, sin abandonar, la idea de la cultura más allá de la representación en libros, arte, música y cine. La cultura es todo y para todos. Hoy en día la HJCK cuenta con 15 series de podcasts con más de 100 capítulos en las distintas plataformas de audio y 550.000 descargas. Camila es también la realizadora del podcast Literatura al Margen, del cual yo me declaro fan absoluta. Y vale decir que cada capítulo propone una conversación profunda, un encuentro con lo humano. En sus entrevistas se refleja ella como una lectora ávida, siempre en la búsqueda de los resquicios por donde se cuelan los gestos que sostienen la vida. En su modo de leer se instalan las preguntas fundamentales de la condición humana. Tal vez uno de los encantos de su trabajo es que Camila propone justo eso, modos de habitar la lectura, que no son otra cosa que modos de habitar la vida. Yo quisiera ahí traer unas palabras prestadas de una semblanza que te hacía alguna vez Mariana Álvarez López. Y Mariana decía: Camila tiene tantos lunares como estrellas tiene el cielo. Lunares que le gustan y que en conjunto con su profesión, sus sueños y sus letras, le permiten ver diferente en su entorno. Yo soy distinta al mundo porque soy yo, dice Camila. Y es que en medio de ese mar de fueguitos que somos todos, dice Mariana, como dice Eduardo Galeano, Camila pareciera ser una fogata en medio de la realidad, una hoguera que narra la luz de la verdad y de la sensibilidad. Yo les había contado hace un momentico que Camila fue, digamos, como el encuentro con un artículo de ella del que justo nos va a hablar, fue como una epifanía en un momento en el que estábamos como intentando ponerle nombre a algo que queríamos investigar, que era un poco salirnos, sin salirnos de la pregunta por la infancia, no delimitarnos ni a la idea, digamos, al concepto de la literatura infantil,
pero seguir ahí con la idea y la pregunta por la infancia. Y entonces este artículo que leímos en el que, bueno, que ella tituló La invención de la infancia en la literatura, y en el cual señala como esta idea de una perspectiva infantil en la literatura fue esclarecedor en ese momento y digamos, bueno, muy importante. Camila. Carol, no, Venimos a escuchar. qué gran presentación, de verdad que me siento muy conmovida de las palabras que acabas de decir. Estoy muy contenta además de estar hablando de este tema que cuando hablé la primera vez con Carol no me acordaba de este texto y sobre todo porque estamos en un momento como de muchísima rapidez en temas de medios de comunicación. Y muchas veces este tipo de artículos o este tipo de contenidos se quedan un poco al aire porque son más, digamos, de lecturas un poco más sosegadas, de estar un poco más quietos y que uno creería, ¿no? Cuando está en el ejercicio periodístico, como, ¿para qué estoy escribiendo esto? ¿No? Esa es siempre la pregunta. Y Clarice Lispector, la escritora brasilera, la gran escritora brasilera, decía, se escribe para nadie, más allá que para sí mismo, y nadie, o sea, sí mismo es todo el mundo, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación, estoy súper contenta de estar aquí con todos ustedes, veo que hay mucha gente conectada, entonces, bueno, estoy un poco nerviosa, pero muy feliz de compartir con ustedes. Como lo decía Carol, la idea, digamos, de esta conversación que quiero que tengamos, yo traje como una presentación, pero la idea es que cuando ustedes tengan una duda o una pregunta en medio de lo que yo esté diciendo, nada más es que ahí en los emoticoncitos pongan como la manito levantada que está en la parte de arriba de Teams y lo contestamos y lo conversemos para que no luego como que no se nos olvide. Es importante como mencionarles y como se los decía a Carol y a Cindy ahorita antes de entrar en la conversación, y es que de lo que vamos a hablar es de la referencia de la infancia dentro de la literatura, más allá de la literatura infantil. La literatura infantil, como ustedes saben, es una etiqueta que en mi concepto como lectora y como persona viva y que consume libros, pues no sirve para nada, es decir, sirve para catalogar unos libros en una biblioteca o en una librería, ¿no? Literatura infantil, pero la literatura, es como cuando dicen literatura femenina, ¿no? Eso es un ser humano, que es una mujer, escribiendo libros, como un hombre que es masculino escribe libros, no se le dice literatura masculina, las etiquetas son un poco complejas en este momento. Entonces, esa es la idea de esta conversación y es hablar de como de la visión literalmente de la infancia en la literatura, y por eso el artículo que escribí en ese momento se llama La invención de la infancia en la literatura. Entonces voy a compartirles mi pantalla y creo que ahí ya la ven, ¿cierto? Cierto. Listo, perfecto. Listo, pongámosla un poquito pequeña. Presentar. Perfecto. Listo, entonces es la infancia y la literatura. Para empezar a hablar de esto, vamos a sentarnos y a plantearnos, digamos, en un panorama y en un contexto específico. Sabemos que la adultez proporciona al escritor herramientas necesarias para intentar al menos entender qué pasó con ellos en esos momentos decisivos de la vida, donde el cambio de luz hasta la concepción de la muerte podían ser definitivos para siempre. Yo prefiero que me vean a mí mejor, entonces voy a quitar la presentación y yo se las puedo mandar a Carol para que la vean, nada más son como frasecitas puestas y ya está. Entonces, tenemos que en la literatura hay, perdón, extremadamente cantidades de referencias a la infancia, porque cuando el adulto comienza a escribir, o sea, cuando cualquier persona, no importa su género, su orientación sexual, no importa, cuando comienza a escribir, de lo primero que toma mano, de lo primero que agarra, es de esos recuerdos y de esos momentos trascendentales
para su vida como adulto, y el camino o el terreno más fértil, por supuesto, que es la niñez. En este momento, yo, digamos, lo catalogo un poco así. Hay dos, digamos, dos espacios importantes para entender la infancia y la literatura. El primero es los recuerdos. Los recuerdos que casi siempre son formas y no contenidos. Cuando uno lee un libro y uno ve que hacen referencia a alguna situación familiar o alguna situación de infancia, no tienen que ver con el contenido del texto en sí, sino más bien como la forma, es decir, que generan en la obra una voz transgresora al nivel de discursos y de estéticas. Cuando se menciona a un niño o a una niña dentro de un relato, la forma se altera, porque el niño y la niña, así como el anciano, por ejemplo, que podría ser otra conversación, pero el niño y la niña son dos espacios de tiempo y de singularidad que los adultos no pueden alcanzar a través de otra cosa que no sean los recuerdos. Entonces, la niñez se convierte en un mundo donde el escritor puede habitar por momentos y hacer lo que no podía cuando era niño, o sea, entender. Cuando tú eres niño, estás viviendo el mundo como un niño, como yo estoy viviendo el mundo en mi edad en este momento, como Carol está viviendo, como cualquier persona está viviendo el mundo en ese momento. Pero cuando estás escribiendo, vos podés tener la capacidad y la posibilidad de habitar unos momentos que pues nadie, todos sabemos que Ursula Le Guin no ha vivido en otros planetas, pero habita otros planetas con la posibilidad que da la creación. Pero la niñez solo se llega a ella a través de recuerdos. No hay otra forma. Tú puedes inventar, ¿no? Puedes inventar que el niño salió corriendo, por ejemplo, o que de niño mataron a su mamá. Pero todo esto se teje a través de recuerdos. Y la segunda parte, digamos que el otro lado de la moneda de la infancia en la literatura son las referencias. Es decir, las referencias a la infancia en la literatura están como un sustrato de la vida de sus autores. Casi siempre uno se alimenta de sus propias vivencias para contar lo que pasa en su historia. Es decir, mucha gente, por ejemplo, Gabriel García Márquez decía mucho e insistió mucho que sus obras no eran autobiográficas, pero que él solo escribía de lo que conocía, ¿no? Ahí hay una dicotomía bastante fuerte, porque cuando un libro es creíble es porque el escritor conocía un poco o mucho de lo que escribió, y eso no significa que le pasara a él. Por ejemplo, a Gabriel García Márquez no le pasó o no vio en carne propia, con sus propios ojos, la masacre de las bananeras, pero hizo una reportería, una investigación que le dio conocimiento para hablar de la masacre de las bananeras en 100 años de soledad. Lo mismo pasa con la infancia en la literatura. Puede, por ejemplo, que a el escritor no lo hayan violado de niño, por ejemplo, o que no hubiera sido, que lo escribe un hombre y escribe la voz de una niña. Él no fue una niña, fue un niño varón. Pero hace una investigación para darles forma a los personajes y sentido a la historia. Entonces, tenemos, vuelvo ahí como a recapitular, tenemos los recuerdos y las referencias. Así construimos más o menos lo que es la infancia dentro de la historia. La escritora, que es una académica argentina, que se llama Adriana Astuti, con doble T, que lo escribió en su libro Andares Clancos en 2001, escribió que la infancia era una zona bloqueada en la memoria del adulto respecto de su propia infancia, de la que no quedan sino jirones confusos, percepciones vagamente familiares que remiten a ese lugar perdido al que no se puede acceder, ¿no? Lo que les decía ahorita. Yo, por ejemplo, en mi cabeza tengo el recuerdo de la primera vez que fui al colegio, a preescolar, por ejemplo, pero estoy segura de que ese recuerdo está completamente cargado de cosas que no pasaron y de las que yo hoy, como una mujer adulta, agrando o vuelvo pequeñito según el contexto que como persona que entiende lo que les decía ahorita,
pues lo dota, ¿no? Como niña vivía en el cuerpo de una niña de 5 años y no veía todo lo que pasaba a mi alrededor y ahora puedo decir, wow, pasó esto, la profesora dijo esto y por eso lloré. Por ejemplo, yo fui una de las niñas que me costó mucho separarme de mi mamá cuando me dejó en el colegio y ahora yo puedo entender como mujer adulta que era porque soy hija única y había una dependencia completa a mi mamá, pero de niña no lo entendía. Entonces todo lo que yo escriba de ese recuerdo no va a ser el recuerdo. ¿Por qué? Porque está cargado de una comprensión que me da la adultez y que un poco desfigura lo que pasó en ese momento. Puede que sí, yo tenía cholitos a los lados, sí, eso era verdad, pero son detalles, como les decía ahorita, de forma y no de contenido. Cuando un escritor escribe de la infancia, escribe sobre la forma. El contenido sigue siendo el cerebro, la mente y la capacidad, perdón, de un adulto. Entonces, hay algo ahí muy complejo que me gustaría que tuviéramos en cuenta y que yo, digamos, cuando leo historias, uno digamos que se casa con ciertos temas, ¿no? Como que hay temas a los que uno le gustan más, le gusta decir, se siente mucho más convocado por ciertos temas. A mí me parece muy complejo, me resulta muy difícil leer historias con voces que no son la del protagonista, es decir, una novela en la voz completa de un niño, que es por ejemplo Los Abismos de Pilar Quintana, que se acaba de ganar el premio Alfaguara. Y es a través de una niña en Cali, ¿no? Que cuenta un montón de experiencias. Y Pilar hace un gran trabajo narrando desde la voz de un niño. Y sin embargo, tú lees el libro y dices, esto no lo piensa un niño. Es decir, es muy difícil tratar de permear por completo el pensamiento de un niño que es literalmente una zona completamente de difícil acceso, sino que de prohibido acceso para los adultos. Entonces a mí, como lectora, digamos, esto ya es muy personal, es muy difícil leer historias así, o por ejemplo cuando los hombres escriben novelas narradas por mujeres. ¿No? Se me hace complejo porque yo no creo que mentalmente los hombres seamos diferentes los hombres sean diferentes a las mujeres, físicamente sí, por supuesto, pero mentalmente no. Pero esa diferencia física ha hecho que la historia de las mujeres y cómo nos comportamos frente al mundo y a nosotros mismos sea absolutamente diferente a cómo los hombres entenderían ciertas cosas que para ellos pueden ser normales y para nosotras no tanto, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, lo mismo, se basan en referencias, es decir, en historia, reportería, entrevistas para construir un personaje. Y claro, les dicen, wow, las mujeres de Vargas Llosa son muy mujeres, ¿no? Pero él sigue siendo un varón que habla de sí mismo a través de máscaras. Y para eso es la literatura y me parece maravilloso. Pero es difícil creer, ¿no? Que no, es que se inventó un personaje que es mujer y es muy mujer. Pues no, es un personaje creado, ¿no? Como que hay que tratar de romper esas ideas de como, uy, esa mujer escribió un gran hombre, parece un hombre de verdad. Lo mismo con el niño. Y ahí abrimos el espacio entonces a los libros, por ejemplo, que leen los niños, o sea, o las historias a las que los niños tienen acceso. Y estas historias, por ejemplo, son en su mayoría fábulas imaginarias, fantásticas, todo un mundo, digamos, creado a través de la imaginación. Ustedes vean una librería y las portadas, por ejemplo, son mucho más llamativas, con dibujitos, con ilustraciones, porque los niños tienen un lenguaje propio diferente al de la adultez. Pero la infancia en la literatura no. Es muy chistoso porque a veces siento, por ejemplo, que como es una zona que está como un poco prohibida dentro de nuestros mismos recuerdos, eh, pasamos muy por encima, ¿no? Hay muy pocos libros donde se encuentre, por ejemplo, cosas normales de la infancia, como por ejemplo el bullying, ¿no? Y son vistas desde una perspectiva o academicista o desde una mirada de adulto.
Ahí sí, en esas ocasiones, por ejemplo, es muy difícil encontrar historias de un adulto o de un escritor hablando del matoneo que le hicieron de niño y cómo eso influyó, por ejemplo, en su forma de interactuar con el mundo, ¿no? Son historias que no pasan o que no son tan comunes, ¿no? Mientras que, por ejemplo, las historias de niños que se vieron afectados por un hecho histórico abundan en su totalidad, como por ejemplo la dictadura chilena. Ahorita traigo un ejemplo, sí, muy buena pregunta, la de Ángela, ahí la acabo de leer, la voy a leer de una vez. Eh, Traje un ejemplo de ellos y es más en poesía y es Jairo Aníbal Niño. No sé si lo han leído, ahorita les voy a poner al final un poemita de él. Y Jairo, es un maestro, es un gran poeta. Todos los poetas de Jairo Aníbal Niño tienen la voz de un niño. O sea, es decir, y la capacidad, o sea, y el lenguaje simbólico de lo poético, ¿no? Es muy difícil crear poesía y mucho más difícil crear poesía desde la voz de un niño, que no se te vuelva algo infantilizado, ¿no? Que esa es la diferencia, hablar desde la voz de un niño y no ser un adulto infantilizado. Entonces Jairo Aníbal tiene una, una gran obra. El poema que les traje es de amor, entonces es súper corto y logra uno tratar como de desmenuzar eso, como un niño lo leería y lo entendería. No, esa no es la pregunta, ¿por qué? No es la respuesta más bien, porque para eso hay esa literatura infantil que habla en el lenguaje de los niños. La poesía de Jairo Aníbal es para adultos, es decir, para personas como nosotros, pero que uno dice, esto lo sentí yo de niño, ¿no? Como que logra traducir eh, ese sentimiento un poco primigenio de la... Sí, además su brevedad es hermosa, ¿no? Es como, logra compactar muy bien. Entonces, como les decía ahorita, y gracias por la pregunta, como les decía, hay una forma, digamos, una de las narrativas que más se habla, y Pilar, digamos, el ejemplo que di de Pilar es, ella hace un gran trabajo en los abismos en su libro, y es una niña caleña, y bueno, Pilar es caleña, entonces está todo, lo que les decía, referencias y recuerdos, forma y contenido. Entonces ella lo logra también muy bien. A veces uno dice como, esto no lo diría una niña, pero uno entiende que es una herramienta que coge la autora para decir, quiero decir esto, pero sé que no lo diría, pero igual lo voy a hacer. Y uno como lector un poco lo entiende. Y la otra forma en la que sí se ha hablado mucho desde los niños es cuando un hecho histórico los afecta. Entonces, por ejemplo, la dictadura chilena, de Amel Altit escribió como de los niños, Alejandro Zambra escribió desde los niños como niño. En la Guerra Civil Española se escribió mucho, en el nazismo, entonces tenemos el diario de, ay, se me olvidó, de, el diario, no me voy a quedar con la duda porque aquí lo pongo, y el diario de Ana Frank, ¿no? Es el diario exacto, ahí está, muchas gracias. El diario de Ana Frank, ¿no? Entonces, grandes momentos históricos que los escritores vivieron, los atravesaron y los marcaron, casi siempre son contados desde la infancia, porque es en la infancia cuando tú no distingues por qué está pasando eso y los adultos te van y te llevan. Entonces, en Argentina, por ejemplo, se escribió mucho de la desaparición desde la óptica de los niños, veía que se llevaban a la gente y no entendía por qué, ¿no? Entonces, grandes momentos históricos que, por ejemplo, los autores les pudo haber pasado no en la niñez, deciden contarlo desde la niñez. Entonces, ahí es cuando la literatura y la infancia, digamos que se chocan y tienen esta gran concepción de que si el mundo es visto a través de los ojos de un niño o de una niña, pero con el entendimiento y el conocimiento que da la comprensión de la adultez, pues seguramente hay un relato muchísimo más llamativo, ¿no? Eso, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho, que me gustan mucho los relatos, por ejemplo, de Freud cuando analizaba gente que hablaba de los recuerdos de su infancia. Se llama Recuerdos Pantalla.
Y es que puede que no sean recuerdos reales totalmente, pueden ser recuerdos fantasmas, como también como uno no sabe si está inventando o no, si eso pasó, pero de ahí es de donde se sacan los traumas, los primeros miedos que van tejiendo a lo que luego se convierte en un adulto. Entonces las narraciones de los adultos de su infancia son la materia prima del psicoanálisis y los psicoanalistas son grandes escritores de literatura. Entonces, Camila, eso, dígame, claro. quisiera como ir interactuando con algunas de las cosas que nos vas contando. Yo Claro. ahorita en la actividad que terminamos hace un momentico alcancé apenas a mencionar un epígrafe del libro de un comunista en calzoncillos de Claudia Piñeiro, Uh-huh. eh, que ella retoma de Arnaldo Calveira, del libro Iguana, Iguana, que creo que va digamos, como a dialogar con una cosa que nos planteabas de cómo en este tiempo en el que rememoramos, ¿no? Que se produce, digamos, este retorno a la infancia, pero que es un retorno que tiene un pie en el pasado y un pie en el presente. ¿No? Claro. Y que no solamente para ahí, también tiene un pie, digamos, en un sujeto que se ve en un horizonte de expectativas en el lugar que ocupa socialmente, ¿no? Entonces está Uh-huh. ahí como una temporalidad compleja que tal vez se comparte con la temporalidad compleja de la memoria, y cómo entonces ese pie en el pasado y el otro pie en el presente de alguna manera tienen ahí todo un espacio, ¿no? Claro. En donde el sujeto va formando como unos marcos de comprensión y que le permiten darle sentido a eso que le pasa, ¿no? Entonces Total. pensaba con esto que nos decías en este epígrafe nuevamente, y yo lo traigo otra vez porque ahorita no tuve mucho tiempo de hablar sobre él. Dice, cosas que me pasaron durante la infancia me están sucediendo recién ahora. Totalmente. Esa Y, frasecita me parece súper... y eso Dale. que dice Carol es muy importante porque la temporalidad en la infancia es totalmente diferente en la adultez, ¿no? Como que hay una percepción del tiempo muy distinta, mucho más lenta, por ejemplo, de las cosas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando uno era niño, eso era una eternidad para que llegara diciembre, ¿no? Como que eso era, fue pucha, ¿cuándo serán las novenas? ¿Cuándo nos trae el niño Dios? En cambio ahora, Dios mío, se nos fue el año súper rápido, ya hay que, no sé, comprar uniformes los que tienen hijos. Entonces, y aprender a manejar esa temporalidad como escritor o cuando uno lo ve en una obra es muy difícil porque hay que dotar al niño de esa capacidad de sentir el tiempo más lento. Y lo que acabas de mencionar, de darle esa conciencia al personaje o de ver en él, dentro de la escritura, dentro del libro, dentro de la historia, de sentir esa coherencia de un adulto que dice, pucha, esto yo lo sentí la primera vez que tenía 8 años. ¿No? Como ese déjà vu constante entre el adulto y el niño, forma totalmente como esa telaraña de pensamientos. Entonces, porque 100 años de soledad, ¿no? Es esta historia gigante, porque logra construir las telarañas de unos niños que crecen en una casa con una mujer que no envejece, magia y veían el hielo por primera vez y era simplemente hielo, pero para un niño no es hielo, ¿no? Como que hay todo un engranaje que te hace sentir que ese adulto está yendo y viniendo con conciencia, ¿no? Porque uno recuerda, o sea, uno recuerda cuando tuvo su primera bicicleta, pero ¿cuál es la diferencia de recordar esa primera vez en la bicicleta que me caí, todos se burlaron de mí y yo ya no volví a montar bicicleta, con que ahora, por ejemplo, yo no quiera manejar carro porque no soy lista para la frustración, ¿no? Esa conciencia es lo que genera la infancia y la literatura. Dice, ¡guau! ¿No? Que esos son esos pequeños y grandes descubrimientos. Aquí Y tengo el... puede ser, dime, No, dale. no, no, dale, dale. No, que puede ser que justamente la literatura y la infancia se encuentren un poco en esta vía de una capacidad de ver el mundo con una cierta sensibilidad, ¿no? Claro, También de la capacidad de asombrarse y de ver las cosas como si se vieran por primera vez, ¿no? claro. Creo que eso es parte de la habilidad del escritor que se relaciona, digamos, con el mismo mundo cotidiano con el que en el que estamos, bueno, digamos mismo, entre comillas, en el que estamos todos, ¿no? Claro, Pero que parece que estuviesen dotados de una sensibilidad para convertir el asunto de darle cuerda a un reloj en toda una,
en todo un asunto detallado y como dices tú, con todas las telarañas que necesita tejer para darle vida, ¿no? O sea, como que lo inanimado toma vida a través de esas sensibilidades. Y pareciera que eso tendría algo que ver con las características de la infancia, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Ahí dicen como es ver el mundo con ojos nuevos y es porque de niño tú eres un ser humano nuevo, ¿no? Si tienes 6 años, imagínate llevar 6 años en la humanidad, es no llevar nada, estás recién desempacado. Hay dos cosas, dos ejemplos muy chéveres que quería traer sobre esto y es en Twitter y en redes hay un video muy famoso de Carl Sagan hablando sobre lo importante que son las preguntas de los niños en la infancia y que esas sí son preguntas trascendentales, como por ejemplo, ¿por qué el pasto es verde? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué llueve granizo? ¿Por qué en diciembre hace sol y en noviembre llueve? El por qué. El niño no se está preguntando el cómo, el niño se pregunta por qué, porque el cómo es una habilidad de la vista y él lo está viendo todo, él está descubriendo el mundo. Mientras que el por qué es una habilidad de la conciencia, del cerebro, estás explicando cosas y él todavía no tiene cómo explicarlas, por eso pregunta todo el tiempo por qué. Y cuando ahí volvemos a lo mismo, las referencias, el recuerdo da forma, o sea, da el cómo piensa un niño, pero es la conciencia, la investigación, el que da el por qué, ¿no? Está como que ahí logra un poco cohesionar, no sé si me hago entender. Sí, ¿no? Y tal vez como tal bien, también la misma, aunque no pueda ser traducida literalmente en el lenguaje, ¿no? Y como que nos esté un poco velada esa entrada a lo que fue la vivencia de la infancia, en todo caso sí hay unas huellas en lo que ese Claro, sujeto es, ¿no? Por claro, eso la fuerza de la infancia. Y entonces esas totalmente. huellas van saliendo ahí, se van revisitando en la escritura, ¿no? Totalmente. Y esas huellas es esos elementos, digamos, que logramos cuando escribimos o cuando leemos, ¿no? Como hoy, ahorita leí una frase de Zambra que les trae unas, y él decía, leer es taparse, ¿no? Como leer es taparse, escribir es mostrarse. ¿No? Es una gran frase porque es un poco eso. Entonces, cuando se escribe de percepciones infantiles o de infancia, eh, es lograr como si tenemos estas dos formas que me encaje. Los recuerdos me dan la forma y la conciencia me da la referencia, o sea, el fondo. Entonces decía que pues desde la escritura obviamente se acude a esas primeras imágenes o a esos recuerdos un poco primarios, según Freud, que son reconstruidos ficticiamente por el sujeto desde sus sucesos reales o fantasmas. Es decir, mis recuerdos están reconstruidos por mí, que soy el sujeto de la acción, con recuerdos reales, pues cosas que pasaron. Yo sí tenía unos cholos el primer día que fui a preescolar, o recuerdos fantasmas. Me acuerdo que lloré mucho, no sé cuánto, pero siento que fue mucho, ¿no? Como que ahí eso me sirve para comprender ese primer ser en la vida, cuál fue esa primera Camila, esa primera singularidad, el pasado que contiene además la sustancia que explica una parte importante de mi presente. Entonces, vemos eso, ¿no? Como que recordamos para entender quién era la primera Camila. Cuando el bebé sabe que si llora, la mamá le da teta, él empieza a generar un lenguaje. Y mucho más cuando comienza a hablar. Y entonces cuando él comienza a hablar, comienza a preguntarse también por sí mismo. Hay una, como de cosas que he leído, eh, decían, por ejemplo, que es la mamá la encargada de presentarle el mundo al niño, o sea, por ejemplo, al papá. El papá es el primer invitado para siempre, que es la mamá quien se lo presenta. Ese hombre de allá es tu papá. Y esa mamá tiene en su cabeza el poder de la memoria, ¿no? Por eso es tan complejo el tema del linaje y por eso los apellidos es injusto que sea el padre primero, porque es la mamá quien sí tiene la certeza de que ella sí es la mamá. El papá confía en la mamá. El papá luego lo ve parecido y hay genética que dicen, ah, claro, la nariz del papá,
pero es la mamá la que dota al hijo de la interacción social. Entonces, cuando el niño habla, el niño se pregunta por sí mismo. Y ahí es cuando uno dice esa singularidad, ese primer ser. Ahora como adultos lo obtenemos a través de recuerdos o, por ejemplo, de historias que nos cuentan otros. Entonces, mamá, ahora que está súper de moda, ma, yo a qué hora nací para hacer mi carta astral, entonces esto me hace único y diferente y genuino, cosas que no controlábamos, y planetas y estrellas y lunas, porque la pregunta siempre es la singularidad, ese primer ser. Y es como una especie de reflejo que se busca, ¿no? Y que vuelve y rebota sobre el adulto, ¿no? Es la pregunta por Exacto. quién había sido la Camila niña, pero es una pregunta que en última se hace para saber quién estoy siendo hoy, ¿no? Totalmente. Y fue ayer creo, no me acuerdo, lo hablaba con una amiga que subió una foto a Instagram donde era ella de niña y ella estaba metiendo la barriga, estaba chupando barriga, como se dice. Entonces ella decía en la story de Instagram, decía como, me hubiera gustado tener una infancia donde no estuviera en guerra con mi cuerpo desde tan niña. Y yo le escribí que yo entendía, por supuesto, el sentimiento, pero que también creo que como esas grandes coyunturas personales, ¿no? Tener que chupar barriga a los 8 años, también forma una forma de pensar y un carácter de afrontar la vida. Y yo, por supuesto, creo que todos los cuerpos son valiosos y demás, pero más allá de la victimización, por ejemplo, de por qué los estereotipos se imponen de forma tan abrumadora sobre las mujeres, sobre todo, hay una responsabilidad de aceptar en qué momento dejé de ser una niña, soy una adulta y voy, por ejemplo, a refrendar a la niña, ¿no? Y eso es puro psicoanálisis, ¿no? Cuando en un momento veo la foto de Camila niña, un ejemplo, y digo, listo, sí, ya, no te perdono, perdóname, y eso en la literatura se nota un montón. No, de niño yo era aventurero y ahora soy un oficinista que trabaja 10 horas al día y no tiene emoción en mi vida, porque hay una incapacidad de entender que en la niñez ese terreno desconocido tú eras simplemente un niño que estaba guiado por adultos. En la adultez no, en la adultez hay responsabilidad. No es que uno sea el victimario, no es que uno, por ejemplo, no sea víctima, por supuesto que en la adultez uno puede seguir siendo víctima, pero hay una responsabilidad y hay que asumirlo. Hay una frase de Zambra, entonces les traje este libro que se llama Formas de volver a casa, de Alejandro Zambra. Este es de Anagrama, es una edición muy bonita, pero sé que también Anagrama lo tiene como en el de bolsillo de ellos, que es un poco más económico, y es la historia de un hombre que parece, por supuesto, muy autorreferencial, muy Alejandro. Él dice como que hay cosas que le pasaron a sus amigos, o sea, recuerdos prestados, pero es muy autorreferencial, de un niño de 9, 10 años en medio de la dictadura chilena, ¿no? Y cómo lo ve todo. La historia está contada, y creo que Alejandro lo entendió muy bien, en pasado, es decir, un adulto que ve a su niño interior o a su niño del pasado, cuenta lo que le pasó a ese niño y además reflexiona un montón sobre lo que ese niño veía en ese momento. Entonces es lo que decía Carol, tener esos dos tiempos cohabitando sin ser directo. No hay ningún momento. Entonces Camila estaba entrando al preescolar y sintió que su maestra no la quería por ser una niña gordita, por ejemplo. Y ahora yo sentada aquí en la sala, no está ese cambio directo. O sea, en ninguna parte del libro, por eso es tan bueno. Uno sabe que hay un hombre que está hablando en pasado, en primera persona, ya. Pero es totalmente lógico que las reflexiones que hace ese hombre no es la que hace el niño. Entonces él dice, pensé de que tienen cara mis padres, pero nuestros padres nunca tienen cara realmente. Nunca aprendemos a mirarlos bien, ¿no? O sea, eso uno nunca piensa del niño como, yo nunca voy a aprender a mirar bien a mi papá, pero de adulto sí. Y ahí está, como ese pensamiento, pensé de qué tienen cara mis papás. De niño sí lo puedes pensar, como mi papá tiene cara, mi papá no se parece, por ejemplo, al papá de mi amigo que es más joven. Ahí logra él muy bien combinar
esas dos cosas que hablaba Carol. Y hablabas hace un momento, antes de retomar unos comentarios que hay en el chat que quiero que los logres escuchar. Había una cosa que señalabas tú en el artículo y que también alcanzaste a tocar hace un momento de cómo, caramba, se necesita una distancia, ¿no? Claro. Algunas veces hemos conversado después de leer algunos de los libros que estamos estudiando ahora, como pareciera ser que para poder hablar de la infancia hay que haber salido de ella, ¿no? Hay que haber experimentado tal vez incluso ese miedo a la pérdida, ¿no? De estoy dejando de ser para pasar a otro momento. Digamos, se necesita esa distancia, sobre todo, digamos, en los procesos como el de Zambra que mencionas tú, y bueno, otros escritores como Inés Garland, como Nona Fernández, ¿no? Que han intentado dar cuenta de esa experiencia, pero que lo pueden hacer y que pueden pensar en las preguntas que tenían en ese momento y también incluso lanzarle cuestionamientos a sus padres y a sus militancias y a Claro. sus motivos, es desde la distancia que les da el tiempo, ¿no? Claro. Sí, total. Y yo creo que, por ejemplo, o sea, un niño que escriba a los 10 años su historia, pues es una historia que no tiene sentido en términos, digamos, narrativos. Es decir, por supuesto que los niños pueden escribir. Nosotros el año pasado, y esto es un ejemplo ya, y era así de la vida real, estábamos todos supremamente encerrados, los niños encerrados, que a mí me produjo, yo crecí en Río Negro, Antioquia, en una parte, en una vereda, entonces como que crecí muy rodeada de poder salir corriendo y montar árboles y trepar cosas. Y a mí me produjo una desazón y un dolor y una angustia terrible imaginarme a los niños encerrados todo el día en una casa, ¿no? Como, ¿qué haces más allá del televisor y de ver además clases en el computador? Entonces nos inventamos como una estrategia, un poquito como una actividad. Otra cosa, y esto es como un paréntesis que hago, además porque casi todas las cosas están pensados para los adultos, los medios de comunicación están pensados para los adultos, que yo lo entiendo porque, pero no es, pues para mí no es el ideal ser. Los conciertos en su mayoría están pensados para los adultos, las series de Netflix que tienen alguna, digamos, que no sean de muñequitos, por ejemplo, están pensadas para adultos. El entretenimiento que está basado para niños saca al adulto, es decir, los muñequitos, Disney, apenas un poco Marvel y todas las películas de superhéroes logran como un poco integrar los dos universos, pero generalmente el entretenimiento de los niños está alejado totalmente de los adultos porque es un lenguaje diferente, pero no nos hemos preguntado como adultos, por ejemplo, qué estamos haciendo nosotros pues para habitar un mundo con los niños, ¿no? Como que es muy extraño y Claudia López salió diciendo como el 31 de octubre, los niños no salgan, si te puedes disfrazar de lo que o sea, como de mazorca y no puedes salir a pedir dulces, bueno, una locura. Entonces, dijimos, hagamos algo para los niños, los papás tienen redes sociales, pues que se involucren de alguna forma. Y pusimos la actividad se llamaba No es tarea y era dibujos o cuentos que no fueran tarea y que quisieran ellos pues publicar y nosotros los publicábamos en nuestro Instagram y en toda la HJCK. Recibimos, no sé, 200 dibujos, un montón y cuentos, la mayoría de animales, la mayoría de sus hermanos, de sus papás. Pero nos dimos cuenta, por ejemplo, cuando como que hicimos toda la compilación de cosas que recibimos, y es que los niños de este momento tienen un lenguaje narrativo mucho más fluido que lo que pude haber tenido yo en los 90, porque los niños ya están en contacto completamente y todo el día con la tecnología. Entonces ellos leen todo el tiempo, todo el día, y interactúan con los juegos y saben que bailan y que TikTok y toda esta vaina, ellos la conocen muy bien. Y entonces uno podría pensar que son historias que narrativamente carecen, por ejemplo, de interés, pero hay muchos ejemplos que podrían ser la excepción, ¿no? Como que el tiempo y la distancia te da, por supuesto, mucho más contexto, te da mucha más profundidad, te da mejor estilo, ¿no? No, obviamente escribe mejor alguien de 55 años a alguien de 13 años,
pero estar fresco te dota de honestidad, ¿no? Ahí hay totalmente un camino genuino y honesto que no le puedes decir a un chico que te escribe un cuento sobre su traga por TikTok que está mal, cuando le estás escribiendo vos con 70 años que no tienes ni idea de cómo poner la alarma en tu celular, ¿sabes? Como que también creo que hay como todo un mundo por descubrir en la escritura por parte de los menores de edad. Suena muy chistoso, pero creo que sí. Pero cuando vos escoges libros, y eso sí, digamos, cuando uno quiere un poco tocarse por algo emocionalmente, por supuesto, necesitas distancia. Necesitas tiempo y necesitas que si vas a ser vos el escritor, por ejemplo, eso haya reposado en ti, porque los sentimientos nuevos, es decir, cuando recién se fundan en el pecho de uno, están cargados de sentimentalismos. Y el sentimentalismo siempre es condescendencia. Y pues cuando uno lee no quiere escuchar condescendencia, sino que quiere honestidad. Y muchas veces uno se da cuenta que, por ejemplo, a mí me pasa, que cuando escribo digo, esto está muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y yo sé que el párrafo que más me gusta es el que tengo que borrar, porque me gusta mucho y sé que está mal, porque es condescendencia hacia mí, ¿no? Hay que mirarlo un poco más frío, hay que sentir un poco más la tensión, hay que pensarlo, no como el otro me leerá, sino como yo leería. Uno termina escribiendo algo que uno quisiera leer. Entonces, en la niñez, por ejemplo, yo he tenido muchos momentos como de escribir de mi infancia y es una primera persona un poco como muy melancólica y lacrimosa y nostálgica, y está bien porque digamos es un ejercicio privado y tal, pero a veces sí se necesita un poco de la frialdad, ¿no? Como esto significaba esto y ya está, ¿no? Como que dotar las cosas de mucha arandela, me decían por ahí, es como dañar las cosas, como si el árbol de Navidad no se le puede ver ni siquiera el verde, no es un árbol de Navidad, o sea, es otra cosa, pero no es el árbol de Navidad. Bueno, voy a aprovechar para leer algunos comentarios que están en el chat y para recordarles que pueden levantar la manito y Cindy nos Ujú. apoya con la activada del micrófono para que esta sea una conversación pues que incluya muchas más voces. Claro que sí. Natalia Bravo dice, como todas las obras que hablan del conflicto armado en Colombia, pero desde la voz de los niños. Y así no solo se analiza el conflicto desde una perspectiva diferente, sino que atrae la atención del lector porque es un hecho histórico que hay que recordar y validar, y pone como ejemplo la obra Bajo la Luna de Mayo de Gerardo Meneses. Total. Que esa es una perspectiva que, digamos, cuando tú hablabas de la perspectiva infantil en la literatura, que empieza, digamos, también en Colombia como a tomar tal vez un poco más de fuerza desde la década del 2000, pudiéramos decir. Hay mucho, digamos, en función de contar esta historia que nos ha estado pasando, pero desde cómo la viven los niños, ¿no? O sea, también para validar una voz que ha sido testigo de la historia, que actúa en Claro. la historia, que vive, que recibe todo lo que pasa en el mundo y tal vez, digamos, sin ese componente de responsabilidad del adulto que tú mencionas, Claro, sino que es claro. todo llega, pues qué importante que esas voces se validen y es tal vez también lo que Natalia nos va planteando. Estaba el comentario de Zuleni que decía ver el mundo con ojos nuevos. Sandra, que ahorita va a intervenir también, dice en la literatura se tramitan muchos de los porqué de la infancia acerca de la condición humana. Claro. Hay un comentario de Zuleni y Milena que creo que quedó incompleto y te invito porque se ve de fondo como la imagen del poema de Gianni Rodari, pero apenas se alcanza a ver en el mensaje una frasecita y me gustaría mucho escuchártelo, Milena, porque además Milena lee súper lindo. Ángela Carolina dice, las obras artísticas realmente sensibles y estéticas son las que logran conectar con todos los públicos. La Totalmente. producción, la producción de Miyazaki es un ejemplo de ello. Bueno, Claro. Sandrita, si quieres, dale adelante. Estás con el micrófono desactivado. Hola, Ahora sí. ¿cómo estás? Un gusto conocerte y muchas gracias por esta presentación que nos has hecho.
Gracias a Carito encontré tus podcasts y paso los sábados enteros escuchándote. Ay, qué bueno, me alegra que seamos amigas ya. Entonces, muy lindo. Bueno, hace un rato yo te escuchaba hablar de la construcción de la voz infantil en la literatura y comparto contigo que muchos autores no lo logran, que muchos autores intentan hacer voces genuinas, infantiles, personajes niños muy auténticos, muy creíbles, y otros no, pero no sé si te entendí mal, pero creo que hay autores que lo logran, y lo que entendí es que tú planteas que hay una imposibilidad de la construcción de ese personaje niño, o te entendí mal, porque por ejemplo, yo leo Puente a Terabitia o leo obras en donde los niños, La niña, el corazón y la casa de María Teresa Andrueto, sí, obras en que los niños están tan absolutamente bien construidos, le hacen a uno sentir como lector que efectivamente es un niño el que está hablando, que efectivamente es un niño el que está poniendo de precedente su visión sobre el mundo, que está construyendo su lugar también en el mundo, en la existencia, en relación con los otros. Entonces, no sé si fue que te entendí mal. No, yo lo que creo fue que fue mi culpa un poco, y es que yo sí creo que hay muchas obras donde se logra, ¿no? Donde se logra la voz del niño en sí misma, ¿no? Como un niño hablando. Pero me parece que es mucho más difícil y más, o sea, es mucho más, ¿cómo decirlo? Hacerlo creíble que cuando el adulto viaja a su propia niñez, ¿no? Como lo que hace Alejandro en este ejemplo, lo que hace Diamela o lo que hace Cristina Peri Rossi en La Revolución de los Niños, ¿no? Que es como un viaje y uno entiende, y me parece que como cuando ves un niño como protagonista hablando en sí mismo todo el tiempo, tú tienes que hacerte tus propias reflexiones, ¿no? Uno dice, uy, dijo esto y esto significaba esto, ¿no? Como que tienes que tú desprender de esa lenguaje que tienen los niños, que es mucho más descriptivo que reflexivo porque son niños. Tú tienes que hacer esa otra parte. Cuando el autor se propone hacer un viaje en el tiempo, te da él mismo la reflexión, ¿no? Entonces creo que eso es como cuestiones de estilo. A mí me gusta mucho más cuando el autor devuelve un poco la pita y parece un poco un tipo psicoanálisis, ¿no? Como que es una lectura un poco mía, más personal. Pero claro, hay niños en la literatura que son maravillosos y que están muy bien representados. Lo que me parece, tienes que ponerle, por ejemplo, al menos un personaje de referencia que lo esté todo el tiempo trayendo, porque un niño solito te va a dar puro como lenguaje metafórico. Entonces tú vas a entenderlo como tú creas que se entiende. Y uno dice, por ejemplo, de lo del conflicto armado, es tremendo porque cuando uno habla con personas que estuvieron en la guerra desde muy niños, desde los 10, desde los 11, 12, 13 años, que son muy niños, sus recuerdos y la forma en la que, por ejemplo, verbalizan estos recuerdos siguen siendo exactamente igual a como si tuvieran 9 años, ¿no? Como es un hecho que cambia, que te deja una impronta para siempre en ti, no se transfigura nada. Es como cuando a uno le pasa algo o muy feliz o muy triste, que uno recuerda exactamente qué sintió. Eso pasa con los grandes momentos o los momentos más complejos en la vida, y creo que todos tenemos un momento en el que uno dice, yo me acuerdo exactamente qué pasó en ese momento. Y lograr eso en un libro o en un cuento todo el tiempo. Borges tiene uno donde se habla como él era de niño, más o menos. Es muy difícil sin que tú tengas en una narración un personaje que ubique al niño en un tiempo, que le dé, porque los niños, por ejemplo, ¿sabes qué me pasa? Los niños no se describen casi a sí mismos, Sí, no. porque los niños no se miran al espejo tanto como un adulto y no se toman en ese momento tantas selfies como nos tomaríamos nosotros. Ahora sí, las niñas como que ya saben manejar los filtros y tal, pero el niño es cero descriptivo de sí mismo. Necesitas o una voz omnisciente, un narrador omnisciente en tercera, una mamá, que describa a ese niño. Mientras que si tienes a un autor grande, digamos a un personaje que está acordándose de sí mismo, vas a tener la descripción.
No sabes la alegría que me da escuchar a alguien que desde la literatura retoma el psicoanálisis, ese saber poscrito para tantos. Ahí me da una piedra, pero es un lugar de referencia muy interesante para analizar pues, la propia vida, la literatura, la academia, Claro, y eso nos da nos da un lugar para analizar por fuera de los estereotipos y de los lugares comunes, y eso me parece que ya totalmente. es importante. Y por supuesto te entiendo, escribir en primera persona una obra desde una voz infantil es un trabajo muy, muy complicado. Muy complejo, Es pura porque referencia. es intentar volver a algo que ya no se es. Y ahí Y que tendría nunca se va a volver a hacer. que Incluso es nunca más se va a fácil volver. hablar de la vejez, porque Sí. uno sabe que el tiempo va hacia adelante, o sea, voy hacia ser vieja, ya no voy a volver a ser niña. Bueno, y una cosa en la que difiero contigo es, dices, pues porque no se puede admitir la generalización, dices, los niños ahora son más hábiles en la narración, en las posibilidades de narración. Y desafortunadamente, bueno, tú lo atribuyes al nexo con todos estos sistemas y con lo digital, con las Sí, redes y con el internet. Ay, pero desafortunadamente en Colombia, pues ya sabemos el escándalo que hubo hace poco con sí, el robo de la plata para los niños, hace que nuestros niños tengan unas habilidades narrativas muy ancladas a su experiencia vital, a lo que les proporciona la escuela, a los pocos libros que tienen a mano. Entonces ahí hay pues me parece muy rico que hayan descubierto eso, que vieron en las narrativas de los niños, porque sí, si se ofrecen las condiciones, ellos se disparan en su posibilidad de narrar. Entonces, sí hay las condiciones, pero desafortunadamente aquí no son equitativas para todos. Entonces, señalarte eso y agradecerte mucho tu intervención. Muchas gracias. gracias, Sandra, totalmente cierto. Alguien, sí, hay, Zuley Milena, alzó la manito. Lenny, ya miramos que tenga activado su micrófono. Ya puedes participar. Ya está activado. Hola, ¿cómo están? Buena tarde. Qué Camila, un voz gusto tan verte. bonita. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por lo que nos compartes. Yo hasta ahora acabo jornada laboral después de muchas horas de reuniones eternas y de escuchar adultos aburridos porque mis estudiantes salieron ayer a vacaciones. Salí a caminar y por eso no pongo cámara. Bueno, por un lado, lo de Jairo Aníbal Niño. Cuando te escuché pensé que el primer libro que llegó a mi vida como un regalo fue La alegría de querer y lo guardo como uno de los tesoros más preciados que puedo tener, porque es sin duda alguna uno de los libros que me han marcado como lectora. Y la voz de Jairo Aníbal Niño me acompañó y me acompaña durante toda la vida porque luego me lo encontré justo en mi pregrado con Fútbol, Goles y Girasoles y me permitió creer que en la escuela se debía leer fútbol y se podía leer fútbol como parte de la cotidianidad de los niños y de las niñas. Lo que les compartí hace un ratito es un poema de Gianni Rodari que me gusta mucho. Bueno, más bien es como un cuento que se llama Muchas preguntas. Y me gusta un montón porque yo trabajo con niños de 6 7 años que están a tope de preguntas. Entonces, todo el tiempo están haciendo las preguntas más locas y todo el tiempo están obligándome a mí como adulta a Claro. buscar y a tratar de ayudarles a dar respuesta, ¿no? Y me encantaba lo que decías sobre Carl Sagan, porque son preguntas muy profundas y que los adultos muchas veces acallamos porque nos quedamos también sin herramientas para responderles. Lo hacemos Total. preguntarios desde lo literario y desde lo informativo, que también se gozan un montón. Entonces, no sé si estén de acuerdo en que lo lea, que Claro, decía la profe Carol que no aparecía. claro, claro, léelo, por Se favor. los, se los leo acá. Muchas preguntas, Gianni Rodari. Érase una vez un niño que hacía muchas preguntas, lo cual no es malo, sino muy bueno. Bien, pero era difícil dar una respuesta a las preguntas de aquel niño. Por ejemplo, preguntaba, ¿por qué los cajones tienen mesas? La gente le miraba y quizás respondía, los cajones sirven para guardar los cubiertos. Ya sé para lo que sirven los cajones, pero no sé por qué los cajones tienen mesas. La gente meneaba la cabeza y le dejaba en paz. En otra ocasión preguntaba, ¿por qué las colas tienen peces? O bien, ¿por qué los bigotes tienen gatos? La gente meneaba la cabeza y se marchaba a sus asuntos.
El niño crecía y no cesaba nunca de hacer preguntas. Incluso cuando se convirtió en hombre, iba por ahí preguntando esto o aquello. Como nadie le contestaba, se retiró a vivir a una casita en la cima de una montaña y se pasaba todo el tiempo pensando en las preguntas que escribía en una libreta. Luego reflexionaba para encontrar la respuesta, pero no la encontraba. Por ejemplo, escribía: ¿por qué la sombra tiene un pin? ¿Por qué las nubes no escriben cartas? ¿Por qué las tapas no beben gaseosa? Escribía tantas preguntas que acababa doliéndole la cabeza, pero él no se daba cuenta. También le creció la barba, pero no se la cortó. Es más, se preguntaba: ¿por qué la barba tiene cara? En suma, era un fenómeno. Cuando murió, un sabio hizo investigaciones y descubrió que aquel individuo se había acostumbrado ya desde pequeño a ponerse calcetines al revés y no había logrado ponérselos bien siquiera una vez. Y así no había podido aprender nunca a hacer bien las preguntas. A mucha gente le pasa lo que hay. Cuentos por teléfono, Jenny Rodal. Increíble. Muy bueno. Luego de leerlo con mis estudiantes, hacemos un día de calcetines al revés. Porque termina el seminario si las preguntas son muy buenas. Entonces, hacemos un día de calcetines al revés para hacer todas las preguntas que no nos responden. Y es como el inicio de año, que por supuesto estoy nostálgica porque ya se está acabando, o bueno, con los niños ya se acabó. Y es el poder de las preguntas en la infancia. Y bueno, Gianni Rodari, que también me parece un escritor que logra atrapar el mundo de la infancia, en mi opinión, de una manera increíble. Y sabes qué es lo más chévere de ese cuento que nos leíste y que es una de las mayores características y virtudes, diría yo, de la infancia, y es subvertir el orden establecido de las cosas, ¿no? La pregunta para el niño, por ejemplo, en el cuento no es por qué la mesa tiene cajones, sino por qué los cajones tienen mesas. Y eso, si uno, por ejemplo, le bota mucha pita a eso, puede ser un tema filosófico, ¿no? Es el cajón el que guarda las cosas, la mesa sostiene, o sea, como que hay un montón de subversión que el niño no planea, pero que hace porque él está intentando entender el mundo a través de su mirada. Entonces, él lo que ve en este caso, por ejemplo, es un cajón y una mesa, pero el cajón es el que tiene la mesa. Entonces, subvertir el orden. Ustedes, por ejemplo, cuando, no sé, cuando uno lee una novela o un ensayo, el orden casi siempre es el orden, entre comillas, lógico, ¿no? La mesa que tiene cajones. Nunca dicen uno los cajones que tiene una mesa, porque es una capacidad infantil subvertir el orden todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué el pasto es verde? Uno de grande le daría vergüenza, pues, no sé, preguntar esas cosas tan charras. O sea, pues porque es verde. O sea, las respuestas de los adultos a las preguntas infantiles, que son realmente preguntas trascendentales, es porque es así. Entonces no hay un deseo casi nunca de entender, ¿no? Entender que se trata al fin y al cabo de ver a ese niño y sentarse. Yo era supremamente preguntona y mi mamá un día, me acuerdo, no sé qué le preguntaría, o sea, yo literal hice la pregunta por qué el cielo es azul, todo. Y había caballos y entonces porque el caballo tiene los dientes más grandes que yo, entonces que porque él tiene una voz, ¿no? Y un día me dijo, mira, te voy a ser honesta, muchas de las cosas que te he dicho me las he inventado. O sea, no tengo ni idea de lo que te... Y eso formuló en mí, creo en mí, perdón, una imaginación más fantasiosa. No como mi mamá me lo dice, yo le creo a ella, es porque es así, es decir, como es posible que, me acuerdo que una vez le preguntaba a mi mamá que por qué el cielo era azul y me dijo, es que el cielo es la barriga de una ballena que es azul. Yo decía, pues pucha, ¿cómo será de grande esa ballena para que yo donde esté le vea la barriga? Y eso genera en los niños preguntas todo el tiempo mucho más profundas y pensamientos más mágicos, que es al fin lo que cuando uno es grande siente que pues el cielo es azul porque el rebote de la luz contra... Sí, es así, obvio, es así, pero hace falta un poco de magia y ahorita les había dicho que tenía como dos cosas que mencionarles de las redes y es que
hay un montón de comentarios que uno se pilla en redes sociales muy anti niños, ¿no? Como a los niños no los deberían llevar a tal parte porque lloran y bueno, un montón. Y una chica puso un comentario que a mí me dejó profundamente, me dejó pensando y decía, yo también era una de esas que decían, uy, qué pereza los niños canzones y llorones, hasta que un día mi mamá me dijo, no digas nada, que tú eres exactamente igual de fastidiosa. Entonces, dice la chica, entonces me di cuenta que lo que yo no odiaba eran los niños, lo que yo odiaba era a mí misma. ¿Sabes? Como que ese anti-niños, ese anti-lenguaje infantil, esa anti-imaginación es realmente una incapacidad individual para hablar ese lenguaje, para recordarte como niño y para hablar con un niño. Para hablar con un niño hay que tener, la profesora, o sea, hablar con niños de 6 años es tener una disposición física, emocional, que cuando dices, no, qué mamera los niños, yo hablo con adultos de cosas importantes, entonces hay una incapacidad ahí. Y una incapacidad de la imaginación, ¿no? O sea, de esa capacidad imaginativa está por allá bloqueada, inaccesible, porque eso de decir que el cielo es azul porque es la barriga de una ballena es de una imaginación así potente, Claro, ¿no? Claro. A la que no todos los adultos están dispuestos, ¿no? Eso es una cosa compleja porque justamente allí, cuando la respuesta es porque sí, ¿no? Y siempre es porque sí a todas las preguntas, no importa Claro. cuál sea. Entonces, Es como si te hay como estrellaras contra una pared, porque sí, no, ya, listo, no hay posibilidades. Y leía, a mí me encantan las palabras, es decir, a mí me encanta el cine, yo veo películas y tal, y no soy tan musical, por ejemplo, pero a mí la palabra, o sea, el lenguaje es el espacio del espíritu. O sea, que uno tenga palabras para decir, cuando uno a veces lee algo y dice, uff, esto era, alguien lo puso en palabras que yo podía haber dicho, no son palabras, que es la gran capacidad de García Márquez, a mí me pasa como, él lo dijo así, y no dijo una palabra inventada, no dijo, o una palabra que yo, no, dijo esta frase y es esto. Entonces, el lenguaje es donde ocurre el espíritu, es donde el alma y el espíritu dicen, vamos a comunicarnos. Cuando le dices a un niño, o a cualquier persona, porque sí, no hay una intimidad propia. Con mi novio lo decíamos mucho y hablamos la otra vez de eso, y ahí había una pregunta para ver como qué es la verdadera intimidad en una pareja. Y la verdadera intimidad es crear un universo de lenguaje propio. Es decir, que lo que para el mundo significa la palabra lapicero, para esa persona y para mí es algo absolutamente diferente, con unos contextos y unos significados totalmente diferentes. Y eso a él y a mí nos da la posibilidad de comunicarnos y de ser íntimamente unidos. Cuando él y yo no hablemos en ese lenguaje de los dos, ese lenguaje morirá para siempre. Entonces, el lenguaje es donde ocurre todo, ¿no? Es ese espacio. Por eso el porque es mejor decir, no sé, espérate, averiguo. O venga, leamos juntos o aprendamos juntos. Yo sé que ser papá debe ser un trabajo muy difícil y lo entiendo, pero sí debe haber un poco estar convocados a encontrarnos a través de las palabras, más allá del conocimiento, ¿no? Como, no, es que le voy a enseñar a mi hijo a tocar piano, perfecto. ¿Quieres que sea Mozart? No va a ser Mozart, Mozart ya existió, tal vez va a ser tu Jerónimo, tal vez enséñale el lenguaje que escojas, pero un lenguaje que genere empatía con las otras personas, porque eso es lo que nos está pasando ahora y es que todo el mundo habla de sí mismo todo el tiempo y no hay un lenguaje que nos encuentre en la mitad, ¿no? Como es muy complejo. Aquí vieron veo... que esta mujer dice una cantidad de cosas profundas en un sí, momentico. Ángela dice, de acuerdo con la profe Sandra, de hecho hace unos días me encontré con un libro que se llama Los niños piensan la paz y ahí son ellos quienes se toman la palabra para hablar de la paz en nuestro país. Recuerdo mucho un fragmento de un niño al que le preguntaban, si tuvieras la guerra a tu lado, ¿qué le preguntarías? A lo que él responde, yo le preguntaría qué le pasó en la infancia. Me acordé de una cosa que lo tienen,
¿qué leer? Es un libro, yo lo tengo, si algo le sacamos fotocopias, lo que sea, pero de verdad que si este tema de verdad les gusta y como el significado de las palabras, por ejemplo, lo que les habla en la intimidad del lenguaje, hay un libro que se llama La Casa de las Estrellas y este libro lo hizo un bibliotecólogo, que en este momento se me pasa el nombre, incluso yo escribí de él en El Espectador. En el Retiro Antioquia montaron una biblioteca que se llamaba El Laboratorio del Espíritu. Y era una biblioteca muy pequeñita con muy poquitos libros. Y lo que hizo este profesor, un profesor de su educación, la tuvo en la Universidad de Antioquia y fue bibliotecólogo toda la vida en la Universidad de Antioquia. Dice, me mamé y me voy para el campo y montan esta biblioteca en el Retiro. Y él saca un libro que se llama La Casa de las Estrellas. ¿Qué es La Casa de las Estrellas? Es un diccionario hecho por niños. Entonces le preguntan, entonces está universo, y un niño dice La Casa de las Estrellas. O sea, es absolutamente poético y bello. Hay uno que dice como mujer, la señora que me tuvo y luego llora porque mi papá le pega. Entonces lo que hemos hablado, ahí está la voz del niño. Tú tienes que inferir la reflexión, pero la voz del niño es absolutamente... De Javier Naranjo, exactamente, Luisa Fernanda, que es un gran tipo, Javier. Entonces ahí está, es un libro precioso, entonces son significados de palabras del diccionario de la A a la Z, con niños que no superan los 13 años, y uno lo lee y yo lo tengo ahí, es la capacidad de decir, yo no lo hubiera visto así. O sea, yo a mis 27 años hubiera querido decir que el universo era la casa de las estrellas, y lo dijo un niño de 8, ¿no? Pero tratar de eso, de sopesar como eso, porque los niños, por ejemplo, no tienen un espacio en los medios de comunicación si todo el tiempo tienen celulares en la mano, ¿no? Porque no hay espacios creados seguros para ellos, también como para pensar. Javier Naranjo, exactamente. Y yo creo que eso nos pone también en la lógica de la riqueza de este lenguaje, ¿no? Como de esta suerte de voz infantil que vamos encontrando allí, como si fuese una especie de búsqueda de encontrar otras formas de nombrar, ¿no? Como desesperadamente en unos momentos en donde se nos van acabando o como que se van agotando las palabras, como que van perdiendo sentido, hay una búsqueda ahí incesante también del adulto que escribe por otro lenguaje, por otra forma de nombrar las cosas. Lucía Liévano, que la vamos a tener como invitada la próxima semana en otras actividades del semillero, está levantando la mano y nos encantaría, por supuesto, escucharla. Lucía, ya puedes activar tu micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Lucía. Por esta charla que tienen encantada ustedes y esta charla está maravillosa. Me encanta. Nos ha puesto a pensar en un montón de cosas que de pronto no siempre pensamos. Porque, por ejemplo, yo siempre he pensado que los mejores libros infantiles son los que le surgen al autor de las entrañas. Que claro. Esa voz, claro, esa voz no es la voz infantil de ese niño en la edad de la infancia, sino son los recuerdos de ese autor que recupera su infancia. Por eso también, como esos, como desde el Cuenta de la Vida y como otros libros que son muy autobiográficos, que incluso los tiene Anthony Brown, Albon, tienen eso, ¿no? Tienen esa voz y ese recuerdo infantil muy vivo porque ha pasado por situaciones que lo han marcado. Claro. Está escribiendo ahí, precisamente lo ha marcado. Y es la gran diferencia que tengo contigo en la percepción de Jairo Aníbal Niño. Por ejemplo, Jairo Aníbal Niño tiene unas cosas lindas, como la alegría de querer, como preguntarlo, pero por lo general la obra de Jairo Aníbal Niño a mí no me gusta. Es una cosa muy claro. Claramente azucarada. Así no son los niños. Los niños realmente no escriben así. No hablan así, como lo decías tú, que como que logra rescatar esa voz y esa manera en que los niños escribirían. Y en eso no estoy muy de acuerdo porque creo que los niños no hablan así. Claro, no. Toca con un autor grande hablando como un niño que no habla, que
de esa manera como tan azucarada, tan dulzonga. Muy lacrimoso, él es totalmente lacrimoso. Pero con todo lo demás estoy totalmente de acuerdo. Me ha encantado la charla y me ha puesto a pensar en un montón de cosas muy interesantes. Mirar la literatura desde esa mirada también psicoanalista, desde esos puntos de vista, ha sido muy interesante. Lucía, gracias a ti, Lucía, menciona una cosa que a mí me ha dado muchas vueltas en la cabeza desde hace un año más o menos, y es como, ¿qué son esas, como ella dice, las grandes sucesos que le pasaron a las personas y los marcaron, los ejemplos que yo daba ahorita, ¿no? La dictadura de Pinochet, la guerra civil en España, el conflicto armado en Colombia, ¿no? Y hace poco a mí vengo leyendo y me intriga y me importa pues, por mi experiencia personal hablar de las enfermedades, ¿no? El tema de la enfermedad. Y hay un ensayo de Virginia Woolf que se llama, lo pueden encontrar como de la enfermedad o como estoy enferma, ¿no? Como sí, la enferma, pero lo pueden encontrar más como la enfermedad. Y en el ensayo, Virginia se pregunta, ella es una enferma mental además, se pregunta todo el tiempo por qué las enfermedades y por qué el cuerpo físico, ¿no? Yo como persona, no han tenido grandes protagonismos dentro de la literatura. Y es que, y voy a ir por el libro, me demoro medio segundo para leerles el pedacito que quiero decirles porque es lo que quiero decir, eso como cuáles son realmente los temas importantes. Listo, es muy pequeñito, está acá. Lo consiguen, también lo puedo prestar o lo que necesiten. Qué maravilla esos ofrecimientos. La lectura Se ven geniales las gafas así. Nos están mirando las gafas. Sí, parece el tío Cosa. Cierto, vamos a ver. Pero no podemos tener compasión. Ay, Dios. Creo que lo anoté por aquí. Que yo saco como rayo en todas partes y tengo mil cosas, pero bueno, no. Acá lo debo. Mientras tú lo buscas, Camila, y para que no te sientas presionada por el silencio, yo creo que Sandra había vuelto a levantar la mano. Sandrita, no sé si quieras ir haciendo algún comentario mientras Camila encuentra el fragmento que nos quiere compartir. Tienes el micrófono cerrado. Se me olvida siempre. Es que Camila me hizo pensar en dos experiencias que tuve como maestra de escuela. Una que le pregunté a los niños que además del significado normal de las cosas, para ellos que era un pino. Y una niña dijo que era un árbol bien peinadito. Qué preciosura. Y otra, les dije que es liso. Y ellos dijeron un piso recién encerado. Pero yo comparto contigo plenamente que los adultos, maestros, mediadores, padres, tenemos mucho que ver en la forma como los niños se arriesgan a las preguntas o se cierran a ellas. Y siempre como formadora les digo que los maestros tenemos una tendencia a responder y explicar y que ahí matamos muchos de los procesos de indagación, de investigación, de hipótesis que pueden hacer los niños. Alguna vez con los chicos trabajé mitos de creación. Trabajé el mito de creación muisca, el mito de creación judío-cristiano y la teoría del Big Bang. Entonces, un niño
hijo, después de haber trabajado todo eso, me dijo, profe, yo tengo una pregunta. Mira, hubo la gran explosión, se enfrió esa bola incandescente, se unieron las primeras moléculas, se formó la primera célula, ¿voy bien? Y yo, sí, mi amor, vas bien. Bueno, y pasaron miles de millones de años para que esas moléculas, esas células se unieran y formaran los seres pluricelulares. Y yo, sí. Y bueno, me hizo todo el recorrido que habíamos hecho hasta que llegamos a los mamíferos. Es que yo tengo una inquietud. ¿Qué estamos haciendo Dios mientras tanto? Imagínate eso. Oh, Dios. Yo le dije, yo no sé. Y mira la respuesta. Él me dice, Claro. lo que yo creo es que tú nos estás diciendo que Dios no existe. Y yo le dije, lo que yo les estoy diciendo es que hay diferentes formas de explicar el origen de la Tierra, de la vida y del universo. Y él se quedó. Cayeron los papás. No, chao. Y la otra cosa que me hiciste pensar es en esos autores que son capaces de pensar, de escuchar las preguntas infantiles y trabajar a partir de ellas y crear mundos a partir de ellas, pero también uniéndolas con su experiencia de vida. Para mí, Roald Dahl me descoca la cabeza, me hace viajar a mundos inimaginables, ese ascensor de cristal. Yo decía, este tipo de dónde saca tanta imaginación. Y al leer este libro lo encontré. Hoy, relatos de infancia. No, Su historia buenísimo. como niño con su padre, su mamá, su madrastra, porque su mamá vivió joven, todas las historias que vivió en la escuela, uno aquí encuentra a la maestra Dulce, a Tronchatoro, a todos esos personajes que aparecen, y también su literatura para adultos. Entonces, aquí veo eso en Roald Dahl. Pero otra mujer que me parece que se dispara en imaginación, humor y lógica infantil es María Fernanda Heredia. Me encanta, me encanta. Y siento que ella sabe escuchar a los niños y escribir a partir o escribir para ellos, leyendo sus lógicas, leyendo su forma de interpretar el mundo, de construir su casa de palabras, como dices. Sí, entonces son autores muy valiosos. Gracias. Yolanda Reyes también es una gran autora como de lenguaje infantil, es muy buena. Les voy a leer el pedacito y como para como volver a refrescar la memoria de por qué les leo esto, es porque cuáles son los temas, como esos temas importantes, ¿no? Muchas veces las guerras, claro, es que es obvio, el conflicto armado, las violaciones, claro, es que es obvio, pero realmente todos los temas son temas, ¿saben? La vida es la vida en sí misma y para lo que una persona puede ser una simple gripa, por ejemplo, para otra puede ser un momento de, por ejemplo, el COVID, ¿no? O sea, es una gripa, pero una gripa que te llevaba a la alucinación, a fiebres muy altas. Entonces, acá les voy a leer un pedacito que yo lo escribí en mi diario de notas como con cosas mías y de Virginia, pero es como la idea. Cuando pensamos en lo habitual que es la enfermedad, a todas luces resulta extraño que ésta no ocupe un sitio entre los temas principales de la literatura, al lado del amor, la guerra y los celos. Uno pensaría en centenares de cuentos sobre el dengue, poemas, porque es donde se puede nombrar lo que no se puede, sobre el dolor de un parto, de la preeclampsia. Una imaginaría que hay que hay grandes novelas dedicadas al cáncer y personajes sagaces, horribles y despiadados que lo padecen, pero no. En lugar de eso sobran los relatos superacionales de personas que han vencido a la enfermedad, como si la enfermedad siempre fuera un enemigo, o historias de mujeres sensuales que caen en cama a causa de extraños síntomas y mueren y pierden esa misma batalla. La literatura hace su mejor esfuerzo por sostener que la mente es su mayor preocupación, que el cuerpo es apenas una lámina de vidrio a través de la cual se ve un alma íntegra y clara, a no ser por una o dos pasiones como el deseo y la codicia, es insignificante. Dice, mas lo cierto es todo lo contrario. El cuerpo interviene todo el día, toda la noche, se embota, agudiza,
se embellece y también se marchita, se vuelve cera en el calor de junio, se endurece como cebo en la oscuridad de febrero. La criatura de su interior, ahí volvemos las formas y el contenido, solo puede mirar por el cristal sucio o sonoroso, pero no puede separarse del cuerpo como la vaina de un puñal o de un guisante ni un momento. Ha de seguir entonces interminable el desfile de cambios completos, frío y calor, bienestar y malestar, hambre y saciedad, salud y enfermedad, hasta que llega la catástrofe inevitable. El cuerpo se desmorona y el alma se libera, o eso dicen, pero no existe registro de todo ese cotidiano drama del cuerpo. Siempre se escribe sobre las obras de la mente, las ideas que se les ocurren en sus nobles planes, cómo ha civilizado el mundo, cuando ha sido el cuerpo quien ha ganado la guerra. No, es como es muy, muy chévere, es chiquitico, pero eso, como cuáles son, por ejemplo, un parto, ¿no? Lo más común, es el hecho común y es el Big Bang de la humanidad, o sea, de la vida. ¿Y cuántas novelas de mujeres pariendo hay? No tantas, ¿no? Pero ¿cuántas novelas hay de hijos, de mamás que no lo deseaban, ¿no? Como está el hecho de la mente, ¿no? Como qué generó en la mente o en los sentimientos. Pero todos los temas son temas, desde que haya un buen narrador, por supuesto, son temas trascendentales. Les recomiendo mucho este libro que se llama Desmorir. Me voy a escribir por ahí una cosita. Sí te he visto por ahí mandando muchas No, citas de ese libro. te los digo que, o sea, está subrayado casi todas las páginas, o sea, es como corazones y yo soy súper rayadora de libros. Y es eso, ¿no? Como hablar de cosas que no parecen que merecieran ser habladas y en la literatura infantil o en la infancia y la literatura es eso, ¿no? Como preguntas que uno diría, es un niño, ¿por qué vamos a poner esta pregunta? Es cuando es la real pregunta. Lo más elemental tal vez que nos lleva a preguntarnos sobre nuestra condición humana. Y pensaba también mientras te escuchaba que justamente, digamos, como en ese intento también de darle valor a unas producciones literarias que el mercado las sitúa para el público infantil, para los niños, ¿cierto? O que los autores intencionadamente las escriben diciendo esto es para hablarle a los niños. Uh-huh. Hay una cosa ahí que es muy importante y es ese autor que no subestima al lector niño, ¿no? Uh-huh. Que total. Sabe que no necesita, que el niño también puede tener una comprensión y de hecho la tiene compleja, ¿no? Y también vive y también sufre ese mundo y también lo padece. Y además tiene unas preguntas y unos miedos enormes, ¿no? Claro. A mí, por ejemplo, de la obra que mencionabas ahora, Los abismos de Pilar Quintana, me gusta la manera como por lo menos se expresan unos miedos que están ahí, ¿no? Claro. El miedo a que mi mamá se muera, ¿no? Que mi mamá se mate porque la depresión se la está comiendo, o a que se separen, ¿no? Y digamos todo lo que los niños pasan, los duelos, ¿no? Las cosas difíciles y también como la guerra les pasa, y en fin, digamos, esto que ha empezado a ser tema de la literatura y veo, hay como una... digamos, el no subestimar al niño, reconocerlo como actor, como testigo también de la historia. Y tienen como una capacidad unos autores de escribir como con una suerte de capas de lectura. Claro. ¿No? O sea, que es un libro que te parece magnífico cuando lo lees a los 5, cuando te lo leen a los 5, cuando lo lees a los 10, cuando lo lees a los 20, ¿no? Y cada vez te va mostrando otras posibilidades de construir sentido. Y bueno, es esa literatura que logra atravesar a distintos lectores. Claro, totalmente. Creo que es un ejemplo es Edgar Allan Poe, ¿no? La primera lectura es qué miedo, me gusta físicamente lo que siento porque me provoca terror y luego ya uno dice, wow, tal vez esto no era lo que pensaba, no era un cuervo, era otra cosa. Entonces hay como que va bajando uno a la obra y nunca hay autores, y esto como que suena mal un poco en el círculo de la literatura, pero yo siento que nunca hay como autores malos así, como con ese adjetivo. Mucha gente dice que Benedetti es muy malo, es un mal poeta, pero yo veo como a estos poetas como Benedetti o incluso como el mismo Jairo Aníbal,
como poetas o escritores que son puertas, ¿no? Yo no hubiera llegado a Idea Vilariño sin Benedetti, ¿no? Como que se sirven de puentes, sirven de catapultas a otras lecturas, o sea, alguien que lea a Gabo seguramente va a querer leer a Faulkner o a Kafka, ¿no? Es como se sirven de puentes y toda la literatura es literatura, al fin y al cabo, así uno tenga como sus gustos, que son eso, ¿no? Como gustos particulares y desestimar muy bien lo que dices, Carol, como eso, ¿no? Un niño sí me va a entender, no, no es problema del niño, es problema tuyo si te vas a hacer entender. Juliana, ella es columnista del Espectador y también escribe mucho para literatura infantil, es muy buena también en eso, ¿no? Como entender el lenguaje del niño y cómo él habla para yo poder hablarle a él, eso sí es directamente literatura infantil. Ya si nos interesa el escenario de la infancia dentro de la narrativa, hay que leer, por ejemplo, en cómo buscar dentro de los recuerdos, ¿no? Como un recuerdo no todos los recuerdos sirven, no sirve en un cuento que yo vaya de cholitos a preescolar, eso no aporta nada a la narrativa, eso hay que también tenerlo muy claro, ¿no? Pero sí aporta, por ejemplo, que yo era hija única y lloraba todos los días cuando mi mamá se iba, porque mi personaje va a ser un personaje, por ejemplo, que no es capaz de trabajar en equipo a los 34 años, porque nunca supo congeniar ni siquiera en el preescolar, ¿saben? Como que sí hay que darle a los recuerdos una categorización y alguien decía arriba como estructurar muy bien y eso es cuando se pone la infancia en la narrativa desde la adultez necesita sí o sí una estructura que me conecte esos espacios en temporalidad y en percepción física, es decir, que yo note que la voz en ese momento es de un niño o, por ejemplo, que en el caso de Alejandro, que lo he mencionado mucho, nunca es la voz de un niño y es la historia de un niño. ¿No? Que yo sea capaz como lectora de reconocer eso es responsabilidad únicamente del autor. Y eso se hace haciendo una estructura de esto por acá va, lo hacen en tercera y economía del lenguaje. Yo a veces la aplico y a veces no, pero por ejemplo editando en HJCK siempre les decía a los periodistas como en esta frase tiene 20 palabras y puedes decirlo en un no lo sabe. No, como que no des tantas vueltas. Economía del lenguaje, tratar de mostrar más que de decir, que es como a veces el fin único eso, el lenguaje es figurativo, ¿no? Que se muestre. Bueno, Camila, hay una última frasecita. Dale. Que se las leo bien rápido y dice, la muerte era entonces invisible para los niños como yo, que salíamos, que corríamos sin miedo por esos pasajes de fantasía a salvo de la historia. La noche del terremoto fue la primera vez que pensé que todo podía venirse abajo. Ahora creo que es bueno saberlo, que es necesario recordarlo a cada instante. O sea, ahí está, lo logra muy bien Zambra, ¿no? Sabemos que hay un niño que piensa por primera vez que todo se va a acabar y un adulto que es consciente que ya siempre piensa en el fin inminente de las cosas. Es un gran narrador, Zambra. Del presente recordaremos solo aquello que la memoria quiera conservar, pero ella no es libre. Se trata también de una memoria oprimida, de una memoria condicionada, tentada a olvidar, una memoria postrada y adormecida, claudicante. Esto lo escribió Cristina Peri Rossi, que se acaba de ganar un premio muy importante en La rebelión de los niños, que es lo mismo, la historia de unos niños rebeldes en medio de la dictadura. Los niños lo escuchan todo. Al dejar de serlo, se va adquiriendo la capacidad de oír solo fragmentos y a veces se puede ignorar una frase entera, una vida entera sin mayor esfuerzo, ¿no? La rapidez de estas de Peri Rossi también y la de Jairo Aníbal, que lo mencionó ahorita Lucía, en Ayer por primera vez. Ayer por primera vez supe lo que era la aritmética cuando, sin que nadie se diera cuenta, me besaste en los labios. Ayer por primera vez supe que 1 más 1 son 1. Claro, es edulcorado, pero yo no me refería tanto como que los niños hablaban así, sino que cuando uno lo lee
siente que es infantil. Eso me gusta, como esa capacidad, ahí sí, de infantilizar el relato. Bueno, Camila. Espera, lo que pasa es que él lo logra muy bien en la poesía y en el preguntario. Es en la narrativa en donde tiene unas falla. demasiado pesadas y descriptivas, y ahí es en la narrativa es en donde le falla el asunto, pero en la poesía es bella, sí. Bueno, hay un comentario de Blanca Lilia que dice: desmorir me hace recordar el concepto de desnacer en la obra de Angélica, de Ligia Boyunga, que es una autora brasilera que también hemos leído mucho en el Café Literario y que amamos con el alma por la capacidad que tiene también de dar cuenta del mundo y del contexto y de unas problemáticas durísimas, con unos personajes maravillosos y unas tramas pues que solo ella puede lograr. Cindy dice, hablando de puertas, tú, Camila, has sido una puerta para pensar el asunto de la perspectiva infantil. Ay, tan Camila, bella, Cindy. Estamos llegando ya al final, porque en un ratito vamos a empezar nuestro café literario y yo no quiero dejarte ir sin hacerte una pregunta. En tu podcast, Literatura al Margen, siempre les preguntas a tus invitados sobre qué le diría, la pregunta que les haces es: ¿qué le dirías a tu yo niño, ¿no? A tu yo de 10 años. ¿Por qué es tan importante esa pregunta para ti? ¿Por qué Literatura al Margen siempre cierra con el retorno a la infancia? Y además, ¿qué le dirías tú a la Camila de 10 años? Yo siempre había pensado que me daba un poquito de miedo que me la preguntaran a mí, porque yo, Julián, quien es mi esposo con quien vivo, siempre me dice que yo lloro por todo, y es verdad, yo lloro por todo. Y esta pregunta me conmueve un montón, porque a mí la infancia y la casa, como esta idea de casa, tanto física como simbólicamente, me convocan un montón creativamente. Es decir, no es que pues yo sea pocha Picasso, pues, pero digamos, en lo que hago me convocan un montón. Y porque yo siempre siento, digamos, para responderte la parte inicial de la pregunta, Carol, es que uno siempre está tratando siempre de ser aceptado, quiera o no, es decir, uno quiere ser aceptado por su grupo de estudio, quiere leer cosas que te hagan más conocedor para hablar con cierta gente, ¿no? Como que todo el tiempo, pero muy en la intimidad de su pensamiento, uno quiere decirse o quiere que cuando uno esté viejo en la vida dice, bueno, lo logré, al menos hice esto. No defraudé a esa persona pequeña que preguntaba por qué el cielo era azul, ¿no? O como esa idea de no frustrarse, porque la adultez es muy dura, la adultez es muy, muy descarnada y hay mucha soledad en la adultez, a pesar que es en el momento en cuando uno está más rodeado de gente, hay una incapacidad, por ejemplo, lo digo en mi caso, de manifestar las emociones con mejor fortaleza que cuando eres niño. Cuando eres niño no te gusta algo y dices no me gusta y lloro. En la adultez no pasa. Entonces, cuando uno se hace el ejercicio de decir, wow, yo a los 10 años era esta persona, ¿será que me acuerdo de esa singularidad primaria? Me parece muy chévere, además porque siempre salen respuestas muy emotivas y a mí me encanta la emotividad. Y para el final, bueno, yo que le diría precisamente hoy, además que recibí como una noticia alentadora de salud, es que me dan ganas de llorar y todo, no, qué horror, qué pena. Yo le diría a esa niña de 10 años, como que le diría, sí, hazlo igual como lo estás haciendo, ¿no? Con esas ganas y ese deseo absoluto de comértelo todo, literalmente, ¿no? Como comer comida y leer todo lo que podías, pero no lo hagas para entrar en un mundo, porque el mundo ya estaba en tu cabeza, ¿no? Como te diste cuenta, a veces pienso que me di cuenta muy tarde, pero nunca es tarde, por supuesto, de que todo ya estaba dentro de mí. O sea, ya todo estaba ahí, los caballos, las montañas, el dulce, la fortaleza, ya estaba todo dentro y yo lo estaba buscando afuera de niña porque quería ser una niña aceptada
y cuando llegué a la adultez dije, ya estaba todo ahí. Entonces eso le diría, ¡ay, no! Camila, y están saliendo corazones por todas partes. No, Ay, es muy bonito porque llegar a este punto, mira, en los cafés literarios y en los escenarios que tenemos en donde hablamos de la literatura, parece que se construyera un espacio de intimidad que nos permite que esto pase, ¿no? Claro. Y siempre es un regalo cuando el otro está dispuesto a abrirte un pedacito y darte algo de eso que tú nos estás dando hoy, que han sido muchos regalos, ¿no? Pero este último especial, pues que tiene que ver contigo y con tu infancia, te lo agradecemos inmensamente. Sandra, No. te vas a reaccionar también. Muchas gracias por tus lágrimas, por tu sabiduría y por esa pasión que se nota que haces en todo y que te ha acompañado toda la Ay, vida. no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Tenías el mundo en la cabeza y en el corazón y en la piel. Ahí lo tienes. Sí, Gracias. sí. Sí, creo que a veces eso nos hace falta un poco creo que, bueno, a los hombres también, supongo, al varón, pero a las mujeres tal vez esta confianza en sí mismas, en lo que uno siente y en lo que uno cree, no serse fiel a sí mismo, a pesar de que te digan, solo piensas en ti o solo haces, no, es que pues hoy de eso se trata, no lee a Virginia Woolf y habla de sí misma porque ella sabía que tenía un mundo en su cabeza y nos lo regaló a todos, ¿no? Entonces como que a veces hace falta un poco decir que hay muchas cosas por aprender, todo está por aprender, pero lo realmente valioso es el mundo que está dentro de uno. Muchas gracias, Camila. Mira, hay un comentario final que quisiéramos leer, que es uno de nuestros colegas del equipo de investigación, que es José Ignacio. Dice, es potente esta mirada psicoanalítica para darle lugar a la infancia en la literatura. Es una especie de acudir al libre lenguaje para entenderse en el mundo, para explicar lo que uno es. Pareciera que esa relación de libre asociación del lenguaje, del recuerdo, de lo inconsciente, si se quiere, posee un lazo de construcción con la práctica altamente reflexiva y estructurada, claro, como es la escritura. Totalmente. Ahí matamos un diablo. Totalmente. No es cuando uno, claro, los recuerdos es una forma de lenguaje y de viajar dentro de sí mismo, ¿no? Cuando uno va a psicoanálisis, por ejemplo, le preguntan mucho sobre los sueños, porque es un lenguaje que uno no controla, es exactamente con los recuerdos, y ese lenguaje, si uno logra traducirlo en narrativa, pues obtiene textos maravillosos y historias o en conversaciones. A veces yo siento, ya como para terminarles, y es que uno a veces termina hablando como casi siempre de lo mismo, ¿no? Como cómo está el país, ¿no? Lo entiendo y yo soy periodista y estoy ahí metida, pero cuando uno se da la oportunidad de explorar otros tipos de lenguaje, aparecen un montón de riquezas. Por ejemplo, hoy es una conversación sobre el lenguaje, está en la infancia, pero genera como capacidad de engancharse con nosotros, que es al fin como los seres humanos funcionan como neuronas conectándose. Camila, muchísimas gracias. Por ahí alguien estaba preguntando el nombre de tu podcast, es Literatura al Margen. Sí, ahí se los puse. Ya vamos a lanzar una temporada. Que la primera entrevista que se las voy a contar es con Ingrid Betancourt y Juan Manuel Santos. Santos está bien, pero el tema de Ingrid es superior. Entonces ahí les dejo para que se antojen. Bueno, ya antojadísimos quedamos y vamos a estar muy pendientes de ese lanzamiento. Maren, para despedirse, te dice, me siento completamente maravillada y conmovida. Muchísimas gracias por este espacio, ese diálogo con la voz en las manos, el corazón y la memoria. Espléndido. Sí. Muchas gracias a todos. Le voy a mandar la presentación a Carol para que si algo las tengan ahí. Cuídense mucho y gracias. Gracias, Camila. Gracias por aceptar la invitación. Qué bonita eres. Ay, gracias. Bueno, gracias a todos los participantes. Los esperamos en 15 minutos en el café literario dedicado a